se llama ¿Cómo descansar? ¿Cómo se llama? Muy bien. Y estamos hablando de las causas del cansancio en los creyentes y no creyentes. Entonces, creo que es un tiempo muy especial para todos y Dios nos va a hablar y el deseo es que Él nos ministre, nos haga descansar. Entonces, vamos a preparar nuestro corazón porque bien lo dijo Sandy cuando estaba ministrándonos, que a veces somos nosotros los que interrumpimos el trabajo de Dios. Dios está listo, pero nosotros lo interrumpimos. Muchas veces porque no sabemos, no estamos preparados, estamos predispuestos, tenemos perjuicios y no logramos que Dios nos hable. Pero hoy es una buena mañana para que Dios nos hable y para que nos comparta directamente al corazón. Y yo quisiera que no pasara por mi mente, sino que pasara por mi corazón directamente al de cada uno, ¿sí? Entonces, le invito a que cerremos los ojos. Cierre sus ojos donde está. Y quiero llevarlo a que piense en su descanso. Piense en qué lo puede estar molestando en este instante, qué lo preocupa, de qué tiene temor, qué cosas están en este momento luchando en su corazón. Y quiero invitarle para que usted pueda descansar. Cierre sus ojos donde está. Espíritu Santo, tú sabes cómo funcionamos cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro comienzo del día y nuestro final del día. Tú conoces qué pasa con nuestra familia, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa en nuestro matrimonio. Tú conoces la dinámica de nuestro trabajo. Todo lo sabes de mí, Señor. Y yo sé que como lo sabes todo, sabes qué necesito. Y yo quiero pedirte que me hables en esta mañana. Abro mi corazón. Me gustaría decirte, si es por primera vez, quiero escuchar la voz de Dios. Quiero que tu palabra me hable. Y yo quiero descansar. Abre tus labios y dile: Señor, quiero descansar. Y si ya lo has dicho muchas veces, hoy puedes volver a decirle: es una nueva oportunidad. Quiero volver a descansar. Quiero recibir de ti, decidir de tu presencia, de tu sabiduría, para que me hables y para yo estar en tus manos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si tomamos aire? ¿No se siente? Levante sus manos. Tome aire. Exhale. Descanse. Tome aire otra vez. Levante sus manos en alto. Señor, gracias por traernos acá. En el nombre de Jesús. Muy bien. Tome asiento. Encantados en verlos este día. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Y la palabra de Dios se le llaman buenas nuevas. ¿Cómo se le llaman? Buenas nuevas. Eso significa el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? Entonces, Dios cada X tiempo nos debe recordar que sus palabras son buenas nuevas, son buenas noticias, son nuevas noticias. Luz. Dios trae unas buenas nuevas noticias todo el tiempo. Y esta mañana nos quiere dar unas buenas noticias otra vez. Y no las podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 tiene 3 componentes. ¿Cuántos componentes? 3. No se escucha. ¿Cuántos componentes? 3 componentes. Muy bien. Primero tiene una oferta. Esa oferta va dirigida a un grupo. Y finalmente tiene una condición. Entonces vamos a leer cuál es la oferta, para quién es la oferta y cuál es la condición de la oferta. Y quiero leerla esta mañana para todo el mundo, creyentes y no creyentes. Hoy tenemos la oportunidad vigente de escuchar esta palabra. Y escuche lo que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vamos a leerla juntos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces note lo que dice. Primero, la oferta es: les daré descanso. Dios nos hace una oferta esta mañana: voy a darles descanso, ¿sí? ¿Para quiénes es esa oferta? Para aquellos que estén cansados y agobiados, ¿sí? Ahora no estamos hablando solamente físicamente, estamos hablando emocionalmente, espiritualmente, por alguna situación. Dios quiere darle descanso y nos va a dar descanso. Ofrece sus manos, abre sus manos para que tengamos descanso. Ahora hay una condición, y la condición es: vengan a mí. ¿Cuál es la condición?
vengan a Jesús. La condición es que vayamos a Jesús. Y Él quiere que vengamos esta mañana. Entonces, esa es una gran noticia. Quizás usted esta mañana o esta semana escuchó solo noticias rusas, Ucrania, COVID, y escuchó muchas otras noticias, y quizás de su familia, quizás situaciones, pero hoy Dios nos dice la noticia: vengan en medio de esta tormenta y yo les voy a hacer descansar. Qué grande noticia, amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Venga. Vamos a Isaías capítulo 35 para complementar esa noticia. Isaías capítulo 35 versículo 3. Mire lo que dice. Con esta noticia, parece que fueran dos versículos casados, uno después del otro, ¿no? Y están en dos libros, tienen 500 años de diferencia. Mire lo que dice. Con esta noticia. ¿Con cuál noticia? Con la noticia de que podemos venir a descansar. Dice el Señor: fortalezcan a los que tienen las manos cansadas. Casi siempre el cansancio quita fuerza. El cansancio está directamente relacionado con pérdida de fuerza, con debilidad, con incapacidad para seguir adelante. Entonces usted puede estar cansado por muchas cosas. Entonces el Señor nos dice: con esa noticia, fortalezcanse. Van a coger fuerzas, van a tomar fuerzas, van a poder comenzar de nuevo en muchos casos, van a poder continuar la carrera que empezaron, van a poder continuar el matrimonio, van a poder continuar la relación con los hijos. Con la noticia de venir a descansar, vamos a poder continuar sirviendo en la iglesia. Con la noticia de poder descansar, vamos a continuar en la lucha por salir de deudas. Con la noticia de que en Él hayamos descanso, vamos a poder dejar la adicción con la que venimos luchando. Entonces tiene muchísimas ventajas para nosotros. Ahora mire lo que dice después. Dice: y animen a los que tienen débiles las rodillas. Es interesante porque las rodillas es una de las partes que es una de las columnas que sostiene el cuerpo. Sin las rodillas el corazón, el cuerpo se caería. Y quiero decirle, en la Biblia las rodillas, si usted y yo lo sabemos, casi siempre tiene que ver con rendirse delante de Dios, con dar nuestra vida delante de Dios, con inclinarnos, con arrodillarnos delante de Dios para recibir eso que Él dice, ¿sí? Entonces rodillas igual a vida espiritual, a vida con Jesús. Muy bien, mire lo que dice el versículo 4, otra parte maravillosa acerca de esta gran promesa. Y mire lo que dice: digan a los de corazón temeroso. ¿Digan a quiénes? Exactamente, los de corazón temeroso. El temor trae cansancio. El temor me drena por dentro. ¿Alguna vez has sentido temor? Yo he sentido muchas veces temor. Y eso que ese temor me hace sentir, me frena. Y después de que toda la adrenalina ha salido del cuerpo o está allí funcionando en mi cuerpo, después yo lo que siento es quedarme cansado, descansando y parar. El temor hace que nosotros nos sintamos cansados. Pero hoy el Señor nos dice: díganle a los de corazón temeroso, sean fuertes. No teman. No teman si están luchando con algo hoy. El Señor nos invita esta mañana a decir: no teman si hay algo que estén luchando, matrimonial, con hijos, en cualquier cosa. No teman. Una de las características más hermosas o de los beneficios más grandes de estar con Jesús es que uno sabe que va con un gigante. Moisés habla de un gigante invisible delante de él. Y ese es nuestro Señor, es un gigante invisible delante de él. Eso lo dice allá en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora, ¿por qué? Porque Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. No pensemos que nuestros enemigos son de carne y hueso, aunque puede que alguno lo tenga. Nuestros enemigos son esas grandes batallas que yo no puedo controlar, que yo no puedo ganar. Él dice: tranquilos, los que tienen y los que de alguna manera tienen el corazón temeroso porque no pueden ganar victorias, el Señor dice: yo voy a destruir a sus enemigos. He venido para salvarlos. He venido para salvarlos. Qué maravilla, qué palabra tan especial es esta. Qué bonito lo que nos dice el Señor el día de hoy. Ahora, ¿por qué nos cansamos? ¿Y cuál es el efecto del cansancio en creyentes y no creyentes? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos cansados? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué?
cómo salir del cansancio. Eso es lo que queremos ir explicando y enseñándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde está en una carrera que no hay nada que lo detenga. La carrera tecnológica, la carrera emocional, y estamos en una carrera que nos sentimos bajo presión en todas las cosas. Tenemos que dar resultados, nuestros hijos tienen que estudiar mejor, tienen que salir más adelante, el padre de familia llega cansado después de trabajar, la mamá llega igualmente cansada porque también estaba trabajando, los hijos llegan presionados porque tienen que hacer una cosa o la otra, y todo el mundo, el ser humano vive bajo presión, y Dios lo sabe. Dios sabe que estamos en una carrera, especialmente en un país como este. Hay una carrera por ser el mejor, por sacar universidad, por tener dinero. Es una carrera en todos los aspectos y estamos afanados. Ahora quiero decirles que Dios nos hizo con muchas fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la gente al día de hoy se está quedando sin fuerzas y tiene una razón de ser. El hogar se está dañando, y al dañar y al perder las bases en el hogar, el hombre está saliendo, vamos a decirlo así, más débil, ¿sí? Cualquier cosita lo tumba, lo derrumba al ser humano contemporáneo. ¿Por qué? Porque los padres han faltado en el lugar, porque padres han dejado el matrimonio, porque no hemos sabido hacerlo, y simplemente porque nos hemos alejado de Dios. Entonces el hombre está saliendo más débil, ¿sí? Por eso vemos que en su debilidad, y cuando hablo de la debilidad estamos hablando de todos, hay en este momento más incrementos en las áreas de salud mental. Hay más depresión, hay más situaciones, hay menos aguante en la vida, ¿sí? Y eso es porque estamos en una época que no es buena, no es una época buena, es una época difícil para muchos aspectos. Nosotros no lo notamos porque en el día a día nos acostumbramos, pero estamos frente a una época que es bastante difícil. Crear hijos ahora no es lo mismo que hace mucho tiempo. Entonces, el cansancio tiene un efecto, y tiene un efecto sobre el no creyente, sobre el que no camina con Jesús, diferente a sobre el que camina con Jesús. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, para entender el efecto que tiene. Y voy a explicar una cosa muy importante. El ser humano está hecho en tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Está hecho en estos tres aspectos. Dice y nos enseña la palabra de Dios que hasta que una persona no viene a Jesús, el espíritu no se despierta, ¿sí? Por eso es que nosotros llamamos nacer del espíritu o nacer de nuevo, ¿sí? Quiero que esto lo tengamos muy claro. Entonces el ser humano sin Jesús tiene dos aspectos: el cuerpo y el alma. El cuerpo se comunica con lo demás, el alma, que la Biblia llama corazón o que le llamamos la mente, es la que se comunica con el resto de seres humanos. El libro de Proverbios, entonces, versículo 14, capítulo 18, dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Por eso encontramos personas que, aunque su cuerpo esté enfermo, su ánimo los levanta. Y vemos mujeres berraquísimas que se levantan en la mañana, les duele todo y salen a trabajar, salen a sus trabajos bien y lo hacen súper y llegan a sus casas cansadas. ¿Por qué ellas llegan a pesar y continúan a pesar de que están cansadas? Bueno, porque su alma está motivada para ir, para luchar por ese hijo, para sacarlo, para darle lo mejor, para entregarle, para seguir hacia adelante, está buscando la supervivencia. Lo mismo el papá. Pero hay un problema que dice después de la coma, dice: mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Repita conmigo: el ánimo angustiado. El ánimo viene de alma, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando el alma se enferma, el cuerpo no es capaz de levantar al alma, ¿sí? Es por eso que cuando una persona se deprime, se bajan los sistemas inmunológicos, baja una cantidad de cosas y de repente quiere dejar de luchar y de repente tira la toalla en algún aspecto de la vida, ¿sí? Y eso es la característica del no creyente. Por eso el no creyente no solamente se enferma físicamente, sino que también se enferma emocionalmente, se deprime, le da ansiedad en muchos aspectos, no logra, se pone nervioso, entra en una situación muy difícil y puede llegar a la depresión, pero también puede llegar inclusive a querer quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el impacto del cansancio es muy fuerte, ¿sí? Y esto es porque una vez que el alma se deprime, se enferma, no hay quien lo recupere.
Por eso uno dice, si el enfermo está contento, no hay ningún problema. Si está comiendo, no hay ningún problema, ¿sí? Y en las películas usted ve que en el momento en el que el hombre cayó en el piso y el doctor le dice, contéstame, háblame, contéstame, y quiere recuperarlo, es porque está hablando contra su alma y dice, luche. Pero en el momento en que la persona enferma dice, ya no quiero luchar más, se apaga y junto con ella se apaga el cuerpo. Amén, ¿sí? Muy bien. Eso entonces es lo que pasa con el no creyente, con el que no conoce a Jesús. Pero con el que conoce a Jesús pasa lo siguiente. Recuerden, cuerpo, alma y espíritu. Cuando conocemos a Jesús, nace algo que se llama el espíritu. Y Dios trabaja o habla al ser humano a través del espíritu. Y del espíritu va a la mente, de la mente va al cuerpo. Entonces, cuando el creyente se enferma, el alma lo levanta. Y cuando el alma del creyente por alguna razón se enferma, se deprime, el espíritu lo fortalece. Y esta es su nueva naturaleza si usted está caminando con Jesús. Su espíritu interfiere y por eso usted no se da un golpe tan fuerte como si no tuviera a Jesús, sino que su golpe es suave. Amén. Démosle un aplauso, eso se merece un aplauso. Y esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Pablo, un experto en estos tres aspectos del ser humano, no lo cuenta. Escuche lo que dice. Por tanto, no nos desanimemos. ¿Qué quiere decir desanimarse? Cansarse, soltar la toalla, debilitarse totalmente, decir no puedo más. No se desanimen, independientemente de lo que sea. Independientemente de lo que sea. Al contrario, mire, y lo voy a explicar. Aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Qué pasa entonces con el creyente? El creyente no se deprime totalmente. Si el creyente se desgasta, se va desgastando por fuera, por su vida. Por fuera estamos hablando del espíritu, se va desgastando, por el cuerpo se va desgastando. Pero mire lo que dice. Sin embargo, por dentro nos vamos renovando día a día. Entonces, ¿qué pasa con el creyente? Se renueva. ¿No escuchamos? Se renueva día a día. Esa es la diferencia entre el no creyente y el creyente. Pero pastor, entonces, ¿qué pasa con ese hombre que es creyente y de repente dejó que entró en una situación y soltó la toalla para siempre? Dejó que su alma lo influenciara y no el espíritu. Dejó que su alma mandara y no el espíritu. El nuevo creyente tiene dos fuentes. Y quiero decirle, usted elige de dónde quiere vivir. Por eso, aunque usted esté hoy en la peor tormenta, usted puede ser feliz si usted está guiado por el Espíritu Santo. Yo le digo a nuestras niñas en la mañana, cuando vamos allí, el día está gris y yo digo, es el mejor de mis días. Y una de ellas me responde, pero ¿por qué es el mejor de tus días si está frío y está gris? Y yo, porque Dios está conmigo. Y eso hace que sea el mejor día. Ahora en adelante no es lo que yo vivo, es lo que Él dijo. Amén. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 22 a tratar de explicar por qué nosotros simplemente nos desgastamos y cómo nos renovamos por dentro. Es importante que usted lo sepa. A esto se le llama el fruto del Espíritu. Y vamos a leerlo en esta paráfrasis. Gálatas capítulo 5 versículo 22. En cambio, ¿qué dijo? En cambio. Cuando está hablando en cambio, está hablando de aquellos que viven por el Espíritu. ¿Sí? En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace estar siempre alegres. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace vivir en paz con otros. En cambio, nos hace ser pacientes, nos hace ser amables, nos hace tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Versículo 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace ser humildes, saber controlar nuestros malos deseos. Contra estas cosas no hay ley. Entonces, quiero explicarle esto. Quizás es la mejor noticia de esta semana para todos. Usted no tiene que hacer fuerza, porque esto se le llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? El fruto es una consecuencia de algo. Quiero que piensen en un árbol de naranjas. Usted no encuentra al árbol de naranjas
haciendo fuerza, movilizando cada una de esas ramas para ver si saca una naranja. Usted eso no lo ve. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que ese árbol dé una naranja es el fruto de haber estado pegado a la tierra, de haber pegado a la savia y de haber dado el fruto que tenía que dar. Cuando usted viene a Jesús, usted da un fruto. No es algo que usted haga, es algo que pasa por consiguiente, por estar con Él. No es algo que usted se invente. Usted puede intentar inventarse estar bien con los demás, pero al final usted se siente cansado y dice, no, ya no puedo más. Este me sacó la rabia, este me sacó la piedra, a este lo quiero tirar por el balcón. Sin embargo, cuando usted está en el Espíritu, usted simplemente, algo va cambiando en usted. ¿Por qué? Porque usted se ha acercado a Jesús a hacerlo descansar. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos quieren descansar? Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas entonces de un creyente cansado? ¿Cuáles pueden ser los síntomas de un creyente cansado? Entre otros voy a hablar de los síntomas. Los síntomas pueden ser exactamente opuestos a lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Vaya conmigo. En cambio, si estamos cansados, si no tenemos conexión con el Espíritu y yo me aparto, Él no se aparta de mí, mas yo me aparto de Él, es decir, yo dejo mi comunión con Él, entonces dejo de vivir ese fruto. Entonces mire lo que dice una persona cansada. Una persona cansada, no físicamente solamente. En cambio, una persona que está cansada no ama a los demás. Cuando usted está cansado, usted le cuesta amar a los demás. Por eso es que una esposa le dice al esposo, estoy cansado de amarte. Le cuesta. Ya no puedo más con esta persona, estoy cansado de ayudarle. Cuando usted está cansado, usted deja de amar. Cuando usted está cansado, deja de estar alegre. ¿Cuántos de nosotros hemos estado cansados y hemos dejado de estar alegres? Yo lo decía y yo tengo que luchar con mi amargura. Ustedes no lo saben, no lo he contado, algunos lo saben. Una de las luchas más grandes mías es la amargura, que me dé rabia y que me quede allí metido. ¿Sí? Cuando usted está cansado, deja de vivir en paz con los demás. Le hago una pregunta, ¿cómo están sus relaciones familiares? Si usted está cansado, si su esposo está cansado, si sus hijos, usted deja de vivir en paz. En su casa es una pelotera todos los días, una guerra. Cuando usted está cansado, pierde la paciencia. ¿Es sí o no? Usted va en su carro, va caminando rápido a su casa, usted está bien cansado, lo que quiere es comer y dormir, y se le adelanta y hay un trancón, y bueno, de ahí para adelante usted maldijo a todos los conductores que había. Y todos ellos van a ser perdidos en las grandes hogueras de sus labios. Porque usted no tiene paciencia. ¡Ay, no se mueve, no se mueve! Y usted quisiera que con ese botón moviera todo y abriera los carros y no se puede. Cuando usted está cansado, deja de ser amable, tiene mala actitud. La mala actitud es por el cansancio, muchas veces. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nuestros hijos se levantan, vienen temprano, papá, estoy cansado, y no logran tener una buena actitud, aunque sean buenos muchachos. Y a veces uno los entiende y a veces uno simplemente tiene que cruzarlos, ¿no? Cuando usted está cansado, deja de tratar bien a los demás. Cuando usted está cansado, deja de tener fe y confianza en Dios. Porque usted quiere que algo lo saque ya de esa situación. No, yo quiero descansar ya. Y como lo vemos en el libro de Hebreos, que es la historia de Génesis, en Génesis, Esaú estaba tan cansado que en vez que renunció a su primogenitura o a una bendición de Dios simplemente por comer. Quiero comer, ya estoy tan cansado. Dejó las cosas de Dios porque están cansados. Y pasa así. Uno de los más grandes peligros del creyente es estar cansado y de ser humano. Versículo 23, si usted está cansado, deja de ser humilde. Y si usted está cansado, no sabe controlar sus malos deseos, o sea, sus malos sentimientos. Piensa en eso. ¿Cuántas veces usted ha dejado de controlar sus sentimientos porque estaba cansado? Le preguntan al hombre que mató a alguien, ¿qué le pasó? Tenía una rabia. 10 minutos después de haber asesinado a la persona, dice, no sé lo que hice.
¿Qué le pasó? Estaba cansado, estaba bajo presión. Entonces voy a darle algunas excusas, síntomas o consejos de expertos, y quiero que ustedes se identifiquen con ellas acerca del cansancio. Mira algunas. Una, no tomen decisiones cuando están cansados. ¿Quién dice sí? ¿Cuántos han tomado decisiones cuando están cansados? Son las peores. Compre una casa cuando está cansado. Cásese cuando está cansado. ¿Y qué pasó? Y no, estaba tanta presión que me casé y cometí el error de mi vida. Haga una compra cuando está cansado. ¿Sí? ¿Cuántos han tomado decisiones que son erróneas porque las tomaron estando cansados? Escuchen esto. Familias y parejas, no intento solucionar un problema en la noche. Casi la gran mayoría de parejas pelean en el último momento de la noche, hablan de finanzas, se dañan toda la noche. ¿Y sabe por qué? Por una razón, porque están cansados. Y cuando intentan, y los que hemos aprendido con creces y con dolor, hemos aprendido a solucionarlo y dejarlo para el día siguiente. Sandy, no hablemos de eso, Cari, mañana hablamos. Hoy no hablemos de eso, parquemos el tema y mañana conversamos acerca del tema. O no lo hablamos. Y saben una cosa, al día siguiente el problema es fácil de resolver. ¿Alguna vez se ha acostado usted mal porque no pudo, intentó resolver un problema cansado y con su pareja y durmió mal toda la noche, no le pudo dar y usted dice, maldita sea, dice uno, hubiera hecho otra cosa, me hubiera acostado, me hubiera perdido, me hubiera callado, pero estaba tan cansado que no pudo resolver el problema? ¿Sí? Eso es muy común, muy común, no solamente le pasa a su pastor. Bueno, ¿cuántos dijeron, cuántas batallas se perdieron porque estaban cansados? Hacia Rusia iban las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial y no alcanzaron a llegar porque estaban cansados. El clima los cansó, no pudieron, tuvieron que volverse, perdieron una guerra. Y usted y yo sabemos que muchas de las guerras se pierden cuando están cansados. ¿Quién dice sí? ¿Sí? Cuando estamos cansados, entonces cometemos malos errores. El joven, el hombre trabajando, intentando, tengo que cortar esto, ¿qué pasó? Y no lo corté bien, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué estás hoy así? Estaba cansado. El cansancio es un enemigo muy fuerte para nosotros. ¿Por qué tuviste mala actitud? Le dice el padre al niño, porque estaba cansado. Papá, madrugamos mucho, no nos hemos acostado temprano, el muchacho no rinde, no puede. Escuche caí en pecado porque me cansé de cuidarme. Caí en pecado porque me cansé de cuidarme. Aquel que está en un momento que lucha contra una debilidad, una adicción a las drogas, una adicción al alcohol, a la pornografía, alguna cosa, se cansa en un momento y dice, ay, hoy para qué, hoy no me cuido, pum, cae en el siguiente error de su vida. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Tienen mucha fuerza y muchos dicen, seguro yo quería salir, y se sienten muy mal. ¿Por qué? Porque después de ese golpe tan fuerte dice, uy, ya he fallado y ya nada puede conmigo. Si ve, yo no sirvo para nada. Y cada vez se siente, no, pues al cabo, voy a seguir así porque ¿para qué lo intento? ¿Qué le pasó? Estaba cansado antes de caer en esa situación. Estaba cansado antes de caer en esa situación. Se cansó de cuidar sus áreas. Un día dijo, se relajó y dijo, ay, yo me canso porque tengo que estar siempre alerta de no acercarme con el que fuma, con este tiene pinta de que estaba metido en el mundo mío, yo me tengo que alejar. Y un día, ay, pero ¿para qué me alejo? Tengo que ir y se acerca, ¡pum!, cae la persona. ¿Porque estaba qué? Cansado. ¿Por qué se separaron las parejas? Porque estaban cansados de dar oportunidades. Entonces, el cansancio es un enemigo muy fuerte. Ahora, quiero decirles esto, que desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla del cansancio. Más bien no del cansancio, habla del descanso. Entonces, el problema no es que nos cansemos. Quiero que esto lo entendamos. El problema no es que yo me canse, el problema es que yo no descanse. El problema de Dios no es que yo me canse, es que yo descanse. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desde Génesis a Apocalipsis habla de descansar. Habla del descanso al principio, descansó Dios. Al final en Apocalipsis la tierra va a descansar, descansaremos todos en la tierra prometida, en la vida eterna.
en la mitad dice, yo les voy a hacer descansar. Continuamente Dios está diciendo, los voy a hacer descansar. Cuando le explicó al hombre, en un resumen, las 10 cosas más importantes que debían de hacer en toda su vida, entre ellas puso el descanso. Y lo puso de número 3. ¿Sí? Tendrás un día de descanso. La semana tiene un día de descanso. El día tiene un día de descanso. Entonces, la intención de Dios es que descansemos en Él. Y Dios quiere traernos descanso. Por eso es que esto está tan vigente al día de hoy. Esta promesa es para nosotros al día de hoy. Y Dios quiere que usted y yo vengamos a descansar, porque sabe que nos cansamos, y mucho más en esta época. Entonces, pídale al Señor que usted y yo podamos descansar. Ahora, ¿cómo lo dijo? Vengan a mí. Solamente dijo eso, vengan a mí. Entonces, en esta serie que estamos viendo, vamos a ir viendo por qué nos cansamos, cómo descansar. Y yo quiero continuar algo que comenzamos la semana pasada y comenzamos a decir razones por las cuales nos cansamos. Porque cuando usted ubica su cansancio, usted puede entrar y decir, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que me pasa. Nosotros tenemos un dicho acá en la iglesia que cuando usted le pone el nombre a la situación que vive, el 50% está resuelto. Porque usted lo aceptó, fue consciente y le puso el nombre. Y usted puede trabajar con eso que usted ha hecho con esa conciencia. Entonces, la semana pasada hicimos una lista de 5 cosas. Y yo quiero que rápidamente usted pase por ellas y vaya analizándolas. Y la primera cosa que nos cansa, o la primera causa de cansancio, es la vida en general. La vida cansa. Pero para eso está el descanso. La vida cansa. Es normal que usted se levante al final del día y los jóvenes y el varón tiene que terminar reventado para ir a descansar. Es normal. Pero la segunda cosa es la lucha espiritual. Repita conmigo, lucha espiritual. La Biblia nos dice que aparte del cansancio normal hay un cansancio espiritual. Y yo quiero que esto lo sepan y sean muy conscientes. Aunque usted no lo vea, es un cansancio espiritual. El libro de Efesios nos habla acerca de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que tenemos una lucha espiritual aunque no la veamos. Y muchas parejas en sus casas, y lo hemos visto, y en algunas de las predicaciones tenemos series enteras acerca del control. Es una lucha espiritual en el hogar. Y quiero que sepa esto, muchas parejas, casi la gran mayoría de parejas que viven y luchan contra el problema del control, que es un problema espiritual, la primera característica es, pastor, me siento asfixiado. Tengo ganas de correr. Qué pereza estar aquí. La amo, pero yo estoy como apretado. La persona se siente, no sé, estoy cansado en mi casa, no sé qué es lo que me pasa. Estoy cansado con mi relación. Los hijos se sienten cansados en el hogar. Y esto no es una cosa física, es algo que tiene que ver con algo espiritual. Pero si en el hogar está bien, si esto está bien, si te ama, si esto, pero hay algo más que hace que la persona experimente ese cansancio. Quiero que sepa que hay un cansancio espiritual. Y ese cansancio espiritual usted debe de ser consciente para poderlo trabajar. ¿Sí? Y por eso tenemos en las células, explicamos acerca del control en los hogares. Y trabajamos fuertemente en ello. Nuestra iglesia es una iglesia que trabaja eso. Pero aparte de eso, en tercer lugar tenemos las etapas del desierto en la vida. ¿Y cuáles son las etapas del desierto? Son etapas donde yo me alejo de Dios. No, Él no se aleja de mí, yo me alejo de Él y comienzo a vivir un desierto, como un cansancio. Y los desiertos cansan. Dios tiene que proveer en los desiertos. Y Él dijo, voy a traer agua, ríos desde el desierto para que ustedes beban. Él sabe que esos desiertos están. Entonces piense si usted está viviendo en un desierto en este momento y quiero decirle, Jesús quiere traerle descanso. Venga a Él y Él lo hará descansar. Él lo va a hacer. Y usted solamente tiene que venir a Él y decir, hazme descansar. En cuarto lugar tenemos el pecado y su efecto. Y dijimos la semana pasada que el pecado, una persona que esté cargando el pecado se va a cansar mucho. No hay nada que canse más que el pecado, no hay nada que canse más que una doble vida, no hay nada más que canse más que haber robado algo. ¿Por qué cansa tanto el haber robado? Porque la conciencia me dice,
he robado, esto no está. Y yo sentir que hago las cosas mal, me cansa, me drena emocionalmente. Por eso cuando una persona deja de pecar, casi siempre tiene una expresión, siquiera. No querían dejar de pecar, pero cuando dejan de pecar, dicen, siquiera dejé de pecar porque estoy descansado. Se me ha quitado una parte de un peso muy grande. ¿Por qué? Porque usted no está diseñado para pecar. Usted no está diseñado para hacer el mal. No estamos diseñados para eso. Lo hacemos muy bien, lo practicamos mucho, pero no estamos diseñados para hacer el mal. Entonces cuando una persona llega y está experimentando una vida, una viva la vida en todos los aspectos, y entra Jesús a su vida y suelta todo y tiene una conciencia clara y limpia, descansa. Por eso el ser humano aprecia una conciencia limpia. Usted aprecia tener la conciencia limpia. No he matado a nadie, no he hecho esto, Usted lo aprecia. ¿Por qué? Porque usted no está diseñado para el pecado. Entonces quiero ayudarlo a pensar en esto, jóvenes, adultos, todos. Si usted está luchando hoy contra un pecado, quiero decirle que Jesús dice, venga y descanse. Yo lo voy a hacer descansar. ¿Cómo? Le va a quitar el pecado. No le va a cortar la cabeza, le va a quitar el pecado. ¿Sí? Porque algunos piensan que acercarse a Jesús y contarle su pecado, y muchas veces usted tiene que decirle, Señor, tengo que decirte algo, me están enseñando, y este pecado me encanta. Me encanta la droga, me encanta lo que me fumo. Yo creo que me hace sentir bien. Usted sabe que está mal, pero usted dice, me gusta porque es mi placer. Él tiene que quitarle eso y usted tiene que descansar. Porque ese pecado va a terminar dañando su vida, sus relaciones con la gente y su relación con Dios y con usted mismo. Entonces, el pecado y el efecto del pecado cansa mucho. Yo he contado y he visto personas que al dejar de pecar tuvieron que vivir una consecuencia. Por ejemplo, un hijo fuera del matrimonio. Y muy bien, lo intentaron, salieron, pidieron perdón, se arrepintieron, pero siguen teniendo una situación fuera de su casa que los atormenta día y noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas consecuencias y se cansan. Y lo que Dios tiene que darles es descanso. Quiero que sepa que a esa persona también Dios le dará descanso. ¿Sí? Y por último, o en el quinto lugar, hemos visto el afán por tener dinero. Repita conmigo, el afán por tener dinero. El afán por tener dinero es una cosa que quita el cansancio. Cuando la persona entra en la carrera de las ratas, que bien le dicen así, por tener y por ser y por acumular, se cansa muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre está enfocado en eso y toda su vida se levanta, piensa, hace, siempre está y no tiene tiempo para absolutamente nada más que para intentar y hacer dinero. Y por eso el proverbio nos dice que no nos obsesionemos con hacer dinero y riquezas, porque saldremos cansados. Y hay gente que dice, pastor, estoy cansado en la relación en mi hogar, pero usted nunca tiene tiempo en su hogar porque está haciendo dinero. Usted está cansado y sus hijos no lo responden a los 18 o 20 años y usted no tuvo tiempo porque quiso hacer dinero cuando ellos estaban pequeños. Entonces pues no hay nada ahí. Y usted está ya cansado de la relación, me salieron mal, no le salieron mal. Usted estaba obsesionado con hacer dinero y hoy está cansado con lo que está recogiendo. Entonces Dios nos dice en este momento, yo también les daré descanso. Voy a darles una estrategia para que recuperen a sus hijos. Quiero entonces llevarlo al sexto lugar, la queja. Repita conmigo, la queja. Quiero que vayamos al Salmo 6:6. El Salmo 6, versículo 6, nos dice así acerca del cansancio. La queja cansa mucho. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Consumir significa, he perdido fuerza acerca de gemir todo el día. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con lágrimas. Entonces, muchas personas estamos acostumbrados a quejarnos continuamente y no sabemos que ahí estamos perdiendo mucha fuerza. Usted se queja de sus padres, de sus hijos, de su marido, de la situación. Ahora, quiero explicarle algo acerca de la queja. La queja usualmente viene por el sufrimiento. Repita conmigo, sufrimiento. El sufrimiento es la distancia que hay entre el dolor y una situación que usted espera. Esto se le llama sufrimiento. Yo sufro cuando yo no acepto un dolor. Yo sufro cuando yo creo que yo no me merezco esto. Yo sufro cuando la vida me pasa en una circunstancia
difícil y como no la acepto, se acabó el hogar por alguna razón y hay un sufrimiento continuo. Esta persona me dejó, este sufrimiento con Dios, ese sufrimiento porque no acepto una situación determinada. Por eso entonces comienzo a expresar ese sufrimiento y con una lucha emocional continua que me quita toda la fuerza. Continuamente, que esos muchachos, es mi esposa, esta mujer, que esto, y comienzo a tener un mundo de queja. Por eso las personas que, quiero que lo anoten y lo miren, que siempre están quejándose, usted siempre las ve débiles físicamente. De hecho, dicen que la artritis tiene que ver con la queja, los dolores en los brazos, los dolores en las coyunturas. No quiero decir que si usted tiene artritis, usted siempre se queja, pero lo que quiero decir es que una de las señales es el dolor, el agotamiento en el cuerpo, ¿sí? Y ese agotamiento hace, como dice David, se consumió mi fuerza, hace que la fuerza se vaya. Usted y yo estamos diseñados como creyentes para bendecir. Y por eso Jesús tiene que decirlo tan claramente, bendice a tu enemigo. ¿Por qué Jesús no dijo maldice a tu enemigo si usted tiene todo el derecho de hacerlo? Aparentemente. Pero la persona que comienza a maldecir y a ver en contra de su enemigo y a quejarse y a quejarse y a quejarse, regularmente pierde mucha fuerza, tiempo, fuerza, esfuerzo en toda esa gran carrera que es quejarse. Entonces quiero que piensen eso. ¿Se está usted quejando? ¿Está usted quejándose de la vida? Y el proceso para salir de la queja es primero, usualmente uno entra en una negación. No, mis derechos, casi siempre tiene que ver con mi yo. Esto no me pudo haber pasado a mí. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó? Y nosotros decimos en pastorales que no es el por qué, no es el perdón, el por qué a mí, es el para qué. Porque cuando usted está con Jesús, usted camina con Él, todas las cosas les van a bien. Pastor, pero yo no lo veo, usted lo verá. De alguna manera Dios sacará el camino para hacerlo bien. Entonces dice que el proceso es de la negación, no me puede estar pasando, usted pasa a la rabia, y la rabia es ¿por qué a mí? ¿Por qué fue mi mamá? ¿Por qué fue mi papá? ¿Por qué fue cuando estaba pequeño? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y usted se centra en ese dolor y usted espera y espera y espera que ese dolor no sea para usted, y eso es sufrimiento. Por eso una persona debe sentir dolor, por supuesto, pastor, pero usted lo que no debe experimentar es el sufrimiento. El sufrimiento es esa pregunta, esa queja continua que tiene en su vida. Entonces estaba escuchando esta semana, y lo repetí en la primera, una persona de la iglesia que me dijo, hablando en una reunión, me dice acerca de un tema de un pastor que se llama Rey Matos. Y él tenía una discípula que fue abusada. Y pasaron 20 o 30 años, dice él, desde que fue abusada. Y entonces el pastor le dice, usted está ahí por culpa suya. La discípula dijo, pero si yo fui la víctima, ¿cómo que fui la culpa? Dijo, sí, usted es la culpable de haberse quedado en ese hueco por los últimos 20 años. Usted es el culpable de quedarse en esa situación donde está por los últimos 20 años, por sufrir. Usted no es el culpable. Entonces usted pasa de la rabia, de la negación, ¿por qué yo no?, a la rabia, y comienza a hablar, y comienza a hablar, y comienza a maldecir de sus papás, comienza a maldecir, comienza a tener relaciones malas con todo el mundo. Se cansa, se cansa, se cansa. Usted no quiere estar con nadie y nadie quiere estar con usted. Yo he estado en momentos en que he estado súper amargado con mi esposa, y estoy seguro que ella no quería estar conmigo en ese momento, ella al lado conmigo, porque podría soltar de todo. Y yo he estado con personas que han estado amargadas y digo, mejor la dejo un rato de afuera y vuelvo más tarde, cuando se calme. Usted tiene que llegar a la siguiente parte, y la siguiente parte es la negociación. Bueno, si me está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar de aquí? ¿Cómo puedo salir de este lugar? ¿Para qué puedo convertirlo? ¿Cómo puedo yo convertir esta dificultad en mi vida? Y contaba que una de las dificultades de mi vida personal había sido el divorcio de mis padres. Y podíamos hacer dos cosas: o me quedo toda la vida llorando por eso, o me levanto y comienzo a ayudar a gente cuyos hijos o cuyos padres se hayan divorciado. Y esa es la diferencia entre experimentar dolor y vivir en sufrimiento.
Entonces, no sé qué le ha pasado, pero quiero decirle que quedarse en ese sufrimiento lo va a agotar toda su vida. Y cuando menos piense ese sufrimiento, va a hacer que todas las personas alrededor suyo se agoten, porque el sufrimiento genera algo que se llama amargura. Hasta que usted negocie en su mente y diga, bueno, me pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo saco lo mejor? Y usted llegue al punto de aceptarlo. Bueno, esto es lo que tengo, voy a salir de aquí ya. Como decía el gran proverbio callejero, aquí no es llorando, aquí es remando. Aquí no es llorando mi situación, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Sabe una cosa? La gran mayoría de gente vive completamente seca, porque su amargura, todo lo que tiene, y no saben cómo solucionarlo. Jesús dice, vengan a mí y los voy a hacer descansar. Amén. Denle un aplauso, Señor, por favor. El punto número 7 tiene que ver con esto y es vivir en el pasado. Y vivir en el pasado agota muchísimo. ¿Por qué agota y por qué cansa? Porque usted está esperando algo irreal. Casi siempre usted está intentando vivir en una relación que vivió antes, en una situación. Digo, eso no es así. Salieron de otra iglesia, es que en mi iglesia era así. Usted tiene que vivir en el presente. Vivir en el pasado es vivir recordando las situaciones del pasado. Mi papá esto, lo que veníamos hablando, mi mamá esto, toda la cosa. Y usted, el ser humano, no puede vivir en el pasado, porque cuando vive en el pasado se agota. Yo conozco gente que vive aquí en Inglaterra y su mente está en Colombia. Su mente está en el país de donde vinieron por alguna razón. Su mente está en una relación pasada. Su mente están casados y están en la relación que tuvieron cuando eran niños. Tarde que temprano los agota, o cuando eran jóvenes los agota y daña todo. O están en el pasado por algo que les hizo alguien y siguen en el mismo roto profundo y no descansan. Usted no puede vivir así. Usted no puede vivir así. Si usted vive así, usted se va a cansar continuamente. Tiene que soltar el pasado. Dios no es el Dios del pasado, Dios es el Dios del presente y del futuro. Aunque la palabra de Dios nos dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, y puedo hacer cosas que tienen que ver en su pasado, el pasado ya pasó. Él dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Él no dice, he aquí todas las cosas van a volver a ser hechas. Lo antiguo lo va a volver a hacer ahora. No, él dice, todo es hecho nuevo. ¿Sí? ¿Y por qué nuevo? Porque el pasado está consumido por muchas cosas. Entonces, uno de los secretos de descansar es soltar el pasado. Tiene que soltar el pasado. Y soltar el pasado es casi sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque usted fue tan afectado por ese pasado que usted se pregunta y dice, ¿cómo hago para soltarme? La única manera muchas veces es la intervención de Dios en su vida. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Es interesante que uno de los dones del Espíritu Santo es saber, es algo que se llama la palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es, o palabra de ciencia, es la capacidad de saber qué pasó para solucionar el presente. Yo le aconsejo, Jesús le va a pedir que perdone. Jesús va a pedir que usted se levante. Jesús, cuando usted venga delante de Jesús, Él va a decirle estas palabras: tomen mi carga que es ligera y yo tomo la de ustedes. De hecho, una de las el contexto de la vida espiritual, de lo que se llama el sacrificio de Jesús, es que el hombre, el creyente, venía delante de Dios al templo, ponía su mano en el cordero inmolado y a él le eran transmitidos todos sus pecados y sus cargas, y las cargaba el cordero y él quedaba liviano. Cuando Dios le dice, vengan a mí los que están cansados, es suelten su pasado, suéltenlo en mí, porque yo llevé sus enfermedades, yo llevé todas las cosas en mi cuerpo para que ustedes fueran libres. ¿Ha visto una persona vivir en el pasado? Se amarga, se daña, se cansa, no logra estabilizarse. Yo he tenido que pastorear personas en parejas que han vivido en el pasado, en lo que pasó, en lo que me dijo, y al día de hoy no caminan. Porque hay una fuerza muy grande. Una es la fuerza que tiene un burro para caminar hacia adelante,
y la otra la fuerza que tiene un burro para caminar hacia el lado opuesto. ¿Y sabe qué pasa cuando los dos tiran? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se mueven. La vida del ser humano, del creyente que está enclavada, anclada a su pasado. ¿Por qué decimos perdona? Perdona a tu familia, perdona a tu papá, perdona al que hizo, perdona a la persona que te hizo daño, perdona a la persona que te violó, perdona a la persona, perdona lo que tienes en este momento, suelta lo que tienes. ¿Por qué? Porque no vas a moverte. Porque vives en el pasado, o porque vivimos en el pasado. Entonces Pablo nos dice en Filipenses 3:13, dice, no, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Olvido el pasado. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. ¿Y sabe qué es lo que tiene por delante? A Jesús. Fije su mirada en Jesús que está delante de usted. El mismo Pablo vuelve a hablar en el libro de Hebreos diciendo, pongo mi mirada en Cristo Jesús. Cuando está soltando el pasado, no es para vivir algo como lo que vivió en el pasado. Es para vivir algo como Cristo está en el futuro. Amén. Entonces, hemos visto la queja, hemos visto el vivir en el pasado. Ahora quiero llevarlos a un aspecto muy difícil para muchos de nosotros, y es el deseo de controlar. En octavo lugar, no hay nada que canse más que controlar. ¿Por qué el control cansa tanto? Porque el control es una manera en la que yo impongo lo que yo quiero sobre las demás personas, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Y el problema del control no es que yo lo imponga, es que tengo que tener una lucha de poderes contra el de mi esposa. Y mi esfuerzo continuamente es a controlar y que ella haga lo que yo quiero. Y por eso gritamos, por eso lloramos. Es que no me quieres, es que no me amas. Tú es que no me amas, te voy a dejar. Y por eso actuamos de muchas maneras, porque queremos controlar. El control es una fuente de cansancio continua, porque todo lo que yo hago es enfocado en ella, enfocado en mi pareja, enfocado en él, y siempre tiene que ser lo que yo digo. Yo siempre estoy diciendo, tú haces y yo estoy tratando de controlar. Y Dios no hizo al ser humano para ser controlado. Dios liberó al ser humano en la cruz para que se sometiera a Dios, no a mí. Y nos pasa con nuestros hijos. Por eso es que cuando un hijo está en una situación muy difícil y el padre es controlador, sufre mucho. No saben qué esperar, se secan por dentro. Los padres, entra uno en una crisis. ¿Qué pasó? Le pasó lo peor. Y una de las 100 cosas que hay, puede que solamente 10 sean verdad, pero uno se está imaginando 90. Y es el deseo de controlar. Y la Biblia dice, no podemos controlar. Usted es incapaz de controlar. Usted puede controlar, pero nunca podrá alcanzar su objetivo, porque esa otra mente no nos pertenece a nosotros. Por eso tenemos algo que se llama la oración de la serenidad, y usted la va a ver allí en el tablero, que dice, Dios, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y valor para cambiar lo que sí puedo. Habrá cosas en la vida que usted no pueda cambiar. Y familias, en este último tiempo, el control está a la orden del día en sus matrimonios. Por eso su marido está cansado. Por eso usted está cansado. Por eso nuestros hijos se cansan de nosotros. Porque hay control. Hay un deseo de dominar sobre la otra persona. Y yo no estoy hecho para dominar. La Biblia dice que aquel liderazgo, aquellas personas que están, aquella influencia que hay en el mundo, está hecha para ponerlos para subyugarlos, para que ellos hagan. Y él dice, ustedes no serán así. Ustedes deben de servir a los demás.
Quiero que piensen en esto, porque esto es una de las partes más comunes que vemos. Hay cosas que usted no va a poder controlar y usted necesita soltarlo, porque si no usted va a terminar agotado. Siempre está controlando, siempre está diciendo, siempre, hasta que usted dice, no puedo, es que yo no puedo controlar a esa persona. Y le quiero decir una cosa, usted nunca podrá controlar a nadie. Y le voy a decir otra cosa más fuerte, en su matrimonio su esposa nunca lo va a hacer feliz y su esposo nunca la va a hacer feliz. ¿Sabe por qué controlamos? Porque queremos hacer nuestra voluntad sobre ellos. Y usted quiere, de alguna manera, si yo me pongo a escarbar y a mirar, ¿por qué quiero? Porque quiero que él haga lo que yo quiero. He encontrado esposas que dicen, es que mi esposo no saca la basura. Y la puede sacar un hijo, la puede sacar una máquina, puede decir, pero ella quiere que el esposo la saque. ¿Sabe por qué? Porque quiero que haga la voluntad. ¿De verdad? No estoy hablando de una tontería, parece un chiste bueno, pero es así. Es una necesidad de hacer y de esclavizar a alguien bajo el efecto del control. Y no estoy hablando de la esposa solamente. Hablo de varones, hombres que le pegan a la mesa, que son fuertes o que dicen continuamente, hoy te dejo, hoy no estaré más contigo, hoy esto, lo otro, y hay una cantidad, y todos son elementos para que esa persona termine haciendo lo que yo quiero. Y el problema es que Dios hizo individuos libres. De hecho, Él dice, conocerán la verdad y los va a hacer libres. Conocerán a Jesús y continuarán libres. Quiero entonces que piensen, Dios, dame la serenidad. Dios, dame la serenidad para yo saber qué es lo que tengo que cambiar, pero también el valor para cosas que tengo que aceptar que no puedo cambiar. En su matrimonio, en su vida, en lo que usted piense. Y usted puede agotar las fuerzas de su familia entera. Una nación se agota a través del control. Una pareja, una familia se agota. Una relación se agota y dijo, ¿qué pasó? Dijo, no puedo más. ¿Qué pasó? Pues unos hijos que dicen, no, es que no puedo vivir con mi mamá. Esta señora, tan pronto estamos juntos, un día ya nos ponemos a pelear. Es una pelotera, porque ella quiere hacer lo que yo diga. Y es una constante. No puedo acercarme, no, mejor yo vivo en otro país, en otro sitio, en otro lugar, porque son temperamentos. Y porque queremos que la otra persona haga, hasta que decidimos, Señor, esa persona no me pertenece a ti, te pertenece a ti, tú haz lo que quieras. ¿Saben cómo se van una de las dificultades más grandes que tenemos con los hijos? Y a veces son buenas, no quiero que mi hijo se dañe. Y solamente lo soltamos cuando no queremos controlarlo. Y decimos, Señor, confío en ti. Y ahí descansa el hijo, descansa la madre o el padre y se sigue. Y a veces es con dolor. Amén. Quiero llevarlo al 9º y el grupo de alabanza se puede ir acercando. Vivir sin sabiduría. Repita conmigo, vivir sin sabiduría. Mire, parte del cansancio es provocado por la necedad. Repita conmigo, necedad. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros quisiéramos pensar que el cansancio está dado porque viene un demonio y porque tenemos a Satanás, como si nosotros fuéramos el Mesías y vimos que estamos bajo una opresión. A veces sí, a veces no, pero muchas veces simplemente es la falta de sabiduría. Y dejamos esta para el último punto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo a veces pensamos que lo sabemos todo. Hay dos sabidurías, una terrenal y una celestial. Y quiero llevarlos a Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Parte del cansancio entonces, o esa necedad, es simplemente basarme en mi propia sabiduría. Es decir, lo quiero hacer a mi manera. Y eso cansa mucho. Porque usted y yo pretendemos saberlo todo. Se vuelve y se golpea en el mismo lugar. Vuelve y comete el mismo error. Y usted comienza a mirar y yo, ¿qué me pasa? Es que estoy haciendo lo mismo, me falta sabiduría. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés 10:10. La sabiduría
hace más fáciles los trabajos. La sabiduría hace más fácil las relaciones. ¿Por qué un joven se cansa peleando con su padre? Por necio. No, tiene 16, 17, 18, 20 años, no hagas eso. Y el joven dice, yo creo que sí lo puedo hacer. Hijo, mira, mi experiencia me dice esto. No, yo sí creo, papá, porque tú me estás diciendo que haga una cosa con tal y no es así, esto, lo otro. Y comenzamos en una necedad fuertísima. Y ¡pum! Cae en una, cae en otra, no se levanta. ¿Qué le pasó? ¿Lo cogieron los demonios? No. ¿Qué le pasó? ¿La queja? No. La queja viene después. Lo que le pasa a esa persona es que es producto de su necedad. No hagas esto porque al final va a pasar esto. Entonces, cuando ya está en la mitad de su situación, dice, ay, si hubiera sido otra cosa. O muchas veces decimos, Dios eres tú. Vamos a Proverbios 19:3. Escuche lo que dice. Esto es muy fuerte para todos nosotros. La gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Por qué? Por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. Es que es Dios, es que me hace esto. Algunos dicen, es que Dios me mandó una cruz muy fuerte. Señor, ¿por qué a mí? Y la gran mayoría de veces, y todas las veces, y hago la gran mayoría de veces por el beneficio de la duda, fueron nuestras decisiones. Entonces, ¿qué cosas hemos tomado nosotros? ¿Qué decisiones que nos tienen cansados por nuestra necedad? Es nuestra necedad. No es algo grande, no salió un ángel caído, no era un mal día, es nuestra necedad. La gran mayoría de problemas tiene que ver con eso, porque no aceptamos la sabiduría que es de Dios. Pasa mucho en la juventud, pero nos pasa mucho a los mayores, porque creemos que lo que conocemos es la verdad. De alguna manera nos sentimos que la verdad es nuestra. Voy a Eclesiastés, me devuelvo un versículo atrás, 10:10 dice, es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. ¿Qué cosas están en este momento en nuestra vida que están haciéndonos cansar continuamente porque nos faltó sabiduría? ¿Qué cosas por la necedad? Piénselo, universidades, trabajo, un consejo de una persona. No tomes esa decisión, no te cases, no hagas esto, no lo hagas ahora, no es el tiempo. No, yo puedo, yo quiero. Es necedad. Terminaremos muchas veces diciendo, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sin olvidarnos que vamos paso a paso, deshacemos los pasos y miraremos que al final, donde todo comenzó, había una decisión que tomar y la tomé yo, no la tomó él. Amén. Piense, quiero decirle otra cosa, Dios lo quiere hacer descansar. Yo sé que eso es un peso muy grande, pero Él dice, entréguenme su peso y yo los voy a hacer descansar. Les voy a dar mi carga y ustedes cargarán la mía. La carga nuestra es la pesada y la carga de Él es liviana. ¿Por qué la de Él es liviana? La nuestra porque está cargada de tantas cosas equivocadas, pero la de Él es liviana porque Él tiene la sabiduría correcta. Amén. Entonces Él hará las cosas. Y por último, vivir una vida sin Dios. Y este es uno de los últimos efectos que vemos en las personas. Póngase de pie. ¿Qué es vivir una vida sin Dios? También he encontrado esto. Aquella persona que comienza a caminar con Dios, no se me despiste, aquella persona creyente que comienza a caminar con Dios y es como alguien que va en un coche y Jesús le dice, déjame que yo conduzca. Y la persona en algún momento que Jesús está conduciendo se siente fuerte y le dice,
déjame que yo conduzca a Jesús, ya no conduzcas tú el carro de mi vida. ¿Y saben qué pasa? Comienza a vivir su vida a su manera. Y eso tiene que ver con la religiosidad. La religiosidad es cuando usted comienza a vivir las cosas de Dios en sus fuerzas. Y quiero decirles esto, es muy delgada la línea. Es difícil para mí como pastor reconocer a la persona que está bajo la religiosidad o en sus fuerzas, porque son muy parecidas. Y usted dice, me cuesta mucho analizar si es porque lo hace él mismo, porque el lenguaje es correcto, porque el comportamiento es correcto. Pero quiero que sepa esto, cansa como nada en el mundo. ¿Por qué? Porque usted comienza a hacer todo en sus fuerzas. Y la vida cristiana no está hecha para que yo la haga en mis fuerzas. Está hecha para que yo la haga dependiendo de Jesús. No estará para que yo le diga a Jesús, dame la carga que te acabé de dar y yo la voy a cargar porque ya soy responsable, ya soy mayor, porque tengo ya capacidades. Vaya conmigo a Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor. Últimas palabras. El que confía en el hombre y pone, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por carne y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Por qué cansa tanto? Porque yo intento vivir la vida espiritual y producir lo que solamente produce Jesús. Esto es muy difícil para nosotros los autosuficientes, porque usted y yo, o usted como yo, puede llegar a pensar, yo soy capaz de hacer esto, yo lo sé hacer, me voy a comportar muy bien, lo voy a hacer bien, hoy me voy a disciplinar y hago un método y usted termina viviendo la vida por el Espíritu, perdón, por su fuerza y no por el Espíritu, y eso trae maldición. Pastor, se pone mal el Señor arriba y se le levanta una ceja y dice, no estoy hablando de eso. Usted deja de vivir por el Espíritu y vive sin el Espíritu. Usted entra en maldición porque usted mismo lo escoge. Salmo 33, versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Su vida espiritual no la libra su mucho esfuerzo, su buen comportamiento. Eso no lo logra. Por eso un cristiano que se porta súper bien y que no está luchando en su interior, uno a veces dice, ¿qué es? ¿Lo está haciendo en sus fuerzas? Y ese es el engaño más grande y que más cansancio trae. Versículo 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Por eso necesitas renovarte. Por eso necesitamos hoy venir a Jesús. Él nos dice, mi presencia irá con ustedes y yo les voy a dar descanso. Entonces, quiero invitarte a que hoy quieras descansar. Y esto significa que cuando Él dice, viene a Jesús, pues voy a ir más rápido, me voy a portar más bien, voy a intentarlo y voy a estar más limpio que todos. Eso es lo que dice el hombre que trabaja sus fuerzas. El hombre que viene a Jesús simplemente dice, Jesús, aquí estoy, no soy capaz. Que se arrodilla delante de Jesús y Señor, no puedo más con mi vida. Y ahí hay algo que pasa en el espíritu. Dice, ya no depende de él, depende de mí. Y ahí recibe todo el descanso. Recuerde la oferta, los haré descansar. Recuerde para quién es, para los que están cansados y angustiados. Recuerde cuál es la condición. Vengan a mí. Venir a Él es la condición. No tienes que venir llorando, no tienes que venir riendo, tienes simplemente que venir. ¿Quieres llorar? Puedes llorar, pero ven a Jesús porque te quiere hacer descansar. La canción que vamos a cantar a continuación dice, al borde de su manto, al lado de su trono, allí voy a descansar y voy a declararte, tú gobiernas. Te voy a exaltar
coronándote rey en mi vida. Es la única forma de descansar. Usted podrá esta noche ir a dormir, pero Dios hoy nos va a dar el descanso espiritual. Cierra tus ojos y pídele descanso. Señor, vengo. Tienes que primero declararte que estás cansado. Si luchas hoy con tu orgullo, yo no estoy cansado, eso no es para mí, bueno, estarás cargando tu carga. Pero si tienes la nobleza y la sensibilidad de decir: Señor, quiero reconocer, en estos últimos tiempos he estado cansado, esta última batalla me ha dejado cansado, esta situación familiar me agota, la verdad es, oh Señor, esto con mis hijos, esto económico, Señor, me angustia, Señor, esto que me pasa me trae cansancio, quiero descansar. Jesús, hemos venido a descansar. Tú dijiste que pudiéramos venir a ti, que tú no nos echarías fuera, que con esta buena noticia afirmáramos las manos los que estábamos cansados. Y mi Dios, yo quiero descansar hoy. Yo quiero volver a tener buenas relaciones en mi casa. Yo quiero volver a amar. Yo no quiero quedarme orgulloso. Yo no me quiero quedar con amargura. Yo quiero estar feliz. Yo no quiero acelerarme. Yo quiero tener paciencia. Yo quiero aprender a ser como tú amas. Yo quiero aprender, Señor, a vivir. Quiero disfrutar de que tengo todo lo que tú me has dado. Pero, Señor, el cansancio me ha quitado. He perdido batallas. He terminado cansado porque estoy peleando con mis padres. Señor, no quiero pelear más con ellos. Quiero vivir bien. Quiero disfrutar de ti, Señor. La situación que estoy luchando, Señor, me ha quitado todo. Pero quiero que restaures hoy mi matrimonio, mi vida. Señor, no sé por qué soy tan exigente, por qué quiero controlar. Ayúdame hoy a ser consciente. Vengo a descansar.